Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a resonar con muchísimos de ustedes, y que además nos toca muy de cerca, porque tiene que ver con una figura que ha conquistado corazones en todo el mundo. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman, el actor turco que ha logrado un éxito arrollador, pero que últimamente ha estado en el ojo público no solo por sus proyectos, sino por algo mucho más personal y francamente preocupante: su difícil lucha de salud. Si han escuchado bien, Can Yaman ha decidido romper el silencio sobre aspectos de su bienestar que hasta ahora se mantenían en un segundo plano. Es un tema delicado, pero creemos que es fundamental abordarlo, no solo para entender mejor al artista, sino también para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra propia salud mental y física, sin importar cuán exitosos o visibles seamos. Así que si este tipo de contenido te interesa y quieres estar al tanto de las noticias más relevantes y a la vez, de las historias humanas detrás de ellas, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que te van a encantar. Y ahora sí, vamos directo al grano. Can Yaman, ese torbellino de carisma y talento que conocimos en series como Erkencikus o Dolunay, y que sigue cosechando éxitos a nivel internacional, especialmente con producciones que lo muestran en facetas más maduras y desafiantes, ha estado enfrentando una batalla interna que ha decidido compartir con su público. Por mucho tiempo su imagen pública estuvo dominada por su físico escultural, su energía arrolladora y una aparente invencibilidad. Sin embargo, como bien sabemos, la vida de las celebridades, aunque parezca perfecta desde afuera, a menudo esconde complejidades y desafíos que van más allá de las cámaras y los guiones. Y Yaman no ha sido la excepción. Recientemente ha hablado con una sinceridad que nos ha dejado a muchos reflexionando. El punto central de sus declaraciones gira en torno a la presión y el estrés acumulado durante años de trabajo intenso y exposición mediática constante. No es un secreto que la industria del entretenimiento es exigente. Los horarios extenuantes, la necesidad de estar siempre encendido para las cámaras, las críticas, los juicios y la constante comparación pueden pasar factura, y mucho. Can Yaman ha revelado que en su caso particular, esto ha derivado en problemas de salud que antes no se habían hecho públicos. Se habla de un agotamiento físico y mental significativo, de momentos en los que la carga ha sido casi insostenible. Y es aquí donde el discurso se vuelve particularmente interesante y cercano. ¿Cuántos de nosotros en nuestras vidas diarias experimentamos niveles de estrés que nos llevan al límite? La diferencia es que Yaman, al ser una figura pública, su proceso se vuelve escrutinio público. Él ha sido muy claro al mencionar que ha pasado por periodos de ansiedad y de cuestionamiento profundo sobre su propia persona y su carrera. Imagínense la presión de ser constantemente juzgado por tu apariencia, por tu actuación, por tu vida privada. Es un peso que para muchas personas sería devastador. Lo admirable de Yaman en esta situación es su valentía al exponer estas vulnerabilidades. Romper el muro de invulnerabilidad, que a menudo se construye alrededor de las estrellas, es un acto de gran coraje. Al hacerlo, no solo se libera a sí mismo, sino que también envía un mensaje poderoso a sus seguidores, que está bien no estar siempre bien, que buscar ayuda es un signo de fortaleza, no de debilidad, y que la salud, en todas sus dimensiones, debe ser siempre la prioridad. Detalles específicos que ha compartido apuntan a cómo esta presión ha afectado su bienestar general. No se trata solo de cansancio superficial, sino de un desgaste que puede manifestarse en diversas formas. Se han mencionado episodios de fatiga crónica, dificultades para dormir, e incluso ciertos síntomas físicos que son claramente respuestas del cuerpo al estrés prolongado. Lo importante aquí es que no se ha limitado a quejarse o a generar lástima. Al contrario, Yaman ha explicado que ha tomado medidas concretas para mejorar su situación. Esto incluye un enfoque renovado en el cuidado de su salud física a través del ejercicio y la nutrición, pero lo más crucial, y lo que realmente marca un antes y un después en su discurso, es la atención a su salud mental. Él ha dado a entender que ha buscado apoyo profesional, algo que en muchas culturas, y especialmente en el mundo del entretenimiento, todavía se considera un tabú. El estigma en torno a la salud mental es real, y que una figura como Can Yaman hable abiertamente de ello, de haber pasado por terapia o de estar trabajando en su bienestar psicológico, es un paso gigantesco para normalizar estas conversaciones. Nos recuerda que incluso las personas que parecen tenerlo todo, que gozan de fama, fortuna y admiración,
también son seres humanos con sus propias batallas internas, con sus miedos y sus vulnerabilidades. Y esto, amigos, es lo que hace que esta historia sea tan importante y tan cautivadora. No se trata solo de un actor famoso superando problemas. Se trata de un reflejo de la condición humana en la era moderna, donde la visibilidad digital y la presión por la perfección pueden ser abrumadoras. Sus palabras nos invitan a mirarnos a nosotros mismos. ¿Estamos cuidando nuestra salud mental? ¿Estamos permitiéndonos ser vulnerables? ¿Estamos buscando apoyo cuando lo necesitamos? La lucha de Can Yaman, en este sentido, se convierte en una especie de espejo para cada uno de nosotros. Además, es interesante notar cómo este proceso personal parece estar influyendo en su trabajo. A menudo, cuando un artista atraviesa experiencias significativas en su vida, éstas se reflejan en su arte. Es posible que veamos en sus futuras interpretaciones una mayor profundidad emocional, una comprensión más matizada de los personajes que interpreta, justamente por haber transitado por experiencias tan intensas. Su reciente participación en producciones internacionales, como su incursión en la serie italiana Viola come il mare, donde ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes idiomas y culturas, podría estar también ligada a esta búsqueda de nuevos horizontes y a una necesidad de reinventarse, de encontrar nuevos desafíos que lo nutran y lo alejen de las presiones que lo agobiaban. El hecho de que haya decidido compartir estos aspectos de su vida con el público no es casual. Probablemente sienta una responsabilidad, o simplemente el deseo, de utilizar su plataforma para generar conciencia. En un mundo donde la imagen lo es todo, él está demostrando que la salud interna es lo que realmente importa. Está redefiniendo el concepto de éxito, no solo como la acumulación de logros externos, sino como un equilibrio interno, como la capacidad de vivir una vida plena y saludable, a pesar de las circunstancias. Su mensaje es claro: la vida no es un mar en calma perpetuo, y es normal enfrentar tormentas. Lo crucial es cómo navegamos esas tormentas, con qué herramientas contamos y si somos capaces de pedir ayuda cuando la necesitamos. Can Yaman, al romper su silencio, se ha humanizado aún más ante los ojos de su público. Ha pasado de ser el ídolo de telenovelas a ser un ser humano real, con sus luchas y sus triunfos. Y eso a la larga genera una conexión mucho más profunda y duradera con sus seguidores. Pensemos en la cantidad de jóvenes y no tan jóvenes que admiran a Can Yaman. Al verlo hablar de sus problemas de salud, de ansiedad, de agotamiento, les está dando permiso para sentir lo mismo, para no avergonzarse, y lo más importante, para buscar ayuda. Es un impacto positivo que trasciende las fronteras de su fama y llega directamente a la vida de las personas. Su valentía es una fuente de inspiración. Nos enseña que la fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos, de aprender de ellos y de salir adelante, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Y volviendo a la industria del entretenimiento, esperamos que su testimonio sirva como un llamado de atención para que se preste más atención al bienestar de los artistas. La presión no debe ser a costa de la salud. Es un equilibrio que se debe buscar y mantener. El mundo del espectáculo puede ser deslumbrante, pero también puede ser un terreno fértil para el agotamiento si no se gestiona adecuadamente. La salud mental y física de los creadores de contenido, de los actores, de todos aquellos que están expuestos al ojo público, es tan importante como su talento. En resumen, lo que Can Yaman nos ha compartido es una lección de vida. Nos habla de la importancia de la autenticidad, de la vulnerabilidad como fortaleza, y de la salud integral como el pilar fundamental de cualquier tipo de éxito. Ha pasado por momentos difíciles, ha sentido el peso de la presión, pero ha elegido enfrentarlo de cara, buscando ayuda y priorizando su bienestar. Su historia es un recordatorio de que todos, sin importar quiénes seamos o a qué nos dediquemos, merecemos cuidarnos y buscar el equilibrio en nuestras vidas. Y llegamos así al final de este vídeo. Espero de verdad que esta conversación sobre Can Yaman y su valiente decisión de compartir su lucha de salud les haya parecido tan interesante e inspiradora como a mí. Es una historia que nos invita a la reflexión, a cuidarnos más a nosotros mismos y a apoyarnos mutuamente. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares de estrés o agotamiento? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que nuestra comunidad valora mucho todas sus perspectivas. Y si este vídeo les ha aportado algo, si les ha gustado, por favor, no olviden de darle un gran me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les interese. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien creen que pueda beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nuestros próximos vídeos llenos de información, análisis y sobre todo, historias humanas que nos inspiran. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo.